Shalom amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva serie de estudios que se conoce como la Biblia que no conocías. Le habla José Otero, muchos me conocen como el More Joseph. Soy el director de Ministerios Jaim y esta serie que hemos llamado La Biblia que no conocía es un proyecto que viene como resultado de un tiempo de estudio que el Eterno me ha dado, que podríamos decir que ya alcanza el año. Tal vez lo pasé, perdí cuenta de cuándo lo comencé, pero que me trajo a la misma vez un cambio en la visión que tenía con respecto a las Sagradas Escrituras y su interpretación. Antes de conocer esta colección de libros que voy a estar hablando en diferentes estudios, yo me, conociendo las raíces hebreas me adentré al mundo de los estudios rabínicos, pensando que la correcta interpretación de todos los textos de la Torá y los profetas lo tenían los rabinos. Luego, con el pasar del tiempo, en la medida que fui estudiando, el Santo Benito Sea me dio la oportunidad de conocer otro mundo que no conocía. Primero que aprendí que no existía un judaísmo uniforme en el tiempo del Segundo Templo. O sea, existían diversos judaísmos y diversas formas de pensamientos con respecto a la escritura y la aplicación de los preceptos. Habían grupos que se enfatizaban solamente en la observancia de los preceptos. Habían grupos que eran más apocalípticos, pensaban que Dios no había dejado de revelar misterios acerca del reino de los cielos y la consumación de la era. Habían otros grupos que pensaban que eh, tenían una visión más escatológica de la escritura y una forma de vida un poco más estricta. O sea, con esto digo que el conocer, al haberse abierto la puerta al estudio del mundo del Segundo Templo, un, me trajo a luz una forma de pensamiento que desconocía y que a la misma vez me ayudó muchísimo a entender a la figura mesiánica de Yeshua, nuestro Señor, y cómo, cómo y por qué los primeros discípulos presentaban a Yeshua de la forma en que lo presentaban. Cuando estudié el mundo del judaísmo rabínico, por ejemplo, estudié la idea del Mesías ser un ser humano, descendiente de la casa de David, sobre quien Dios pondría su espíritu y él haría grandes cosas porque el espíritu de Dios está sobre él. Y cuando estudié el mundo del Segundo Templo, descubrí que existía esta forma de pensamiento, pero también había otra forma de pensamiento con respecto al Mesías, y es que este era un ser divino que venía de parte de Dios a la tierra, nacería humano, o sea, no sería un Dios humano, sino que sería un humano en medio nuestro, que sus orígenes eran celestiales, sus orígenes eran divinos, y que la chispa de divinidad que había en él, o el atributo de divinidad que había en él se había despojado de ese atributo de divinidad. Y uso la palabra atributo para usar una palabra más coherente en esta expresión idiomática. Pero si nos vamos al mundo del Segundo Templo, el asunto de atributo de divinidad no existía. Los antiguos pensaban que un ser que venía de un plano no terrenal, no físico, incluso la palabra física no es justa, un plano no terrenal, ¿no? De este mundo, para decirlo en lenguaje bíblico, de este mundo. Un ser que venía de otro mundo era considerado un ser divino, no importa el rango que tuviese con respecto a ese mundo. Por ejemplo, los Shedim, los demonios, eran considerados seres divinos de baja categoría, seres inferiores, que se manifestaban en este mundo, pero no eran 100% de este mundo, sino que eran de otro mundo. Y todavía, incluso la palabra mundo todavía trae problemas, pero es la realidad de esta cosmovisión que existía en el mundo de la Biblia, que es el mundo de los dos templos, que nosotros tenemos que conocer, porque si nosotros no lo conocemos,
vamos a toparnos con personas que nos van a hablar cosas que nos va a llevar a nosotros a negar la realidad que nos presentan los escritos que tenemos ante nosotros. Vuelvo y repito, el haber conocido todo eso me llevó a un amplio estudio, mucho, y todavía no he terminado de estudiar. Y yo le doy gracias al Eterno por su bondad conmigo. Estudios que me han llevado a corregir muchas cosas de las que pensaba. Estudios que me han llevado a mí a modificar incluso mucha de mi práctica. Mucha de mi práctica religiosa. Y a la misma vez me ha llevado a conocer al Dios de Israel y a su Mesías de la forma en que los antiguos lo describían. Le doy gracias al Eterno por eso. Todavía me queda mucho por estudiar, pero quiero compartir eso, lo que he estudiado hasta hoy, lo que he aprendido hasta hoy con ustedes, para que ustedes también puedan entender de dónde vengo con mis pensamientos cuando enseño, ¿ok? Así que esta serie, La Biblia que no conocía, es el primer video. Tal vez tenga 2 partes. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar hoy. No quiero que estos videos sean largos porque, pues obviamente, las estadísticas en YouTube me dicen que las personas que tienen la oportunidad de ver videos más cortos lo ven completo y las personas que ven videos largos no los terminan. Así que quiero que estos videos no se pase de 1 hora para que pueda, 1 hora o menos, para que pueda alcanzar a la audiencia que el Eterno desea alcanzar y nosotros podamos cumplir nuestro propósito. Así que con esto comenzamos. Le pido al Todopoderoso que me ayude en este estudio de hoy, presentarlo a ustedes tal como Él desea que sea conocido, y que si cometo algún error en explicar algo, que Él tenga misericordia de mí y me ayude a corregirlo más adelante. Así que sin nada más preámbulo, vamos a comenzar. Y tienen en pantalla la introducción, ¿verdad? La página principal de este PowerPoint que se llama La Biblia que no conocía. El título de hoy se llama Jubileo. ¿Qué es el libro de Jubileos? El libro de Jubileos es uno de los libros encontrados en los escritos conocidos, con los rollos conocidos como los rollos del Mar Muerto. Es uno de los libros encontrados en esa época. Se dice que existieron o se pudieron encontrar cerca de 9 rollos. 9 rollos en los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos cerca del año 1947-48 en adelante. Y es interesante encontrar que estos libros que se encuentran en los rollos del Mar Muerto no se sabían que existían. Era algo nuevo para el mundo teológico de aquel entonces, y que a la misma vez algo nuevo, ¿verdad? Y a la misma vez retó a las personas que habían explicado la vida y obra de Yeshua desde un punto de vista griego solamente y rabínico. O sea, habían 2 grupos en el mundo bíblico que tenían una forma de interpretar la vida y obra del Maestro Nazaret, y los escritos que tenemos en nuestras manos tenían una forma de explicarlo desde el punto de vista de la realidad griega romana, y otros del punto de vista rabínico, desde el Talmud, el Midrash y los demás escritos. Cuando aparecen los rollos del Mar Muerto y este grupo de rollos y fragmentos, se empezó a descubrir que había similitud en pensamiento, y llevó a mucho del mundo académico a corregir los pensamientos que se tenían con respecto a Yeshua, si Yeshua era fariseo 100%, o la realidad, la interpretación bíblica desde el punto de vista de la filosofía griega, o el concepto del logos que usted va a encontrar en el Evangelio de Juan como uno 100% griego. Con el descubrimiento de los Mar Muertos, estas ideas con respecto, o estas interpretaciones con respecto a los escritos nazarenos comenzaron a corregirse, y eso pues ayudó muchísimo a que nosotros pudiéramos ver el mundo de Yeshua y su pensamiento, y muchas de las cosas que vas a encontrar en los evangelios, como por ejemplo a Belial, el concepto de Belial, los hijos de Belial,
Se habla mucho en los Rollos Mal Muertos sobre quiénes son los hijos de Belial, qué identifican los hijos de Belial. El concepto de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Son conceptos o ideas que están en el mundo del segundo templo y desconocíamos cómo se pensaba con respecto a ellos porque no teníamos literatura que hablara mucho sobre ello. Y los Rollos Mal Muertos fue un descubrimiento muy bueno para efecto del conocimiento de la Biblia y su pensamiento. Y el libro de Jubileo está en ese grupo. Y para darle un breve resumen de lo que es el libro de Jubileo y traer unos textos importantes a mi punto, a mi forma de ver o a mi parecer, traer unos textos importantes que le van a ayudar muchísimo a ver cómo se veía la Biblia o la Torá y los profetas en el tiempo del segundo templo. Yo creo que este estudio de hoy va a ser muy bueno para usted. El libro de Jubileo es un relato de los asuntos revelados a Moisés durante los 40 años que pasó en el monte Sinaí. Los 40 días que estuvo Moisés en el monte Sinaí, empieza su relato en Éxodo 24:18, donde el Eterno le dice: sube acá para darte la ley y el testimonio. En el primer capítulo, Dios describe a Moisés la apostasía y la restauración definitiva de su pueblo, el primer capítulo del libro de Jubileo, que tendría lugar en el futuro. Los capítulos restantes, los capítulos 2 al 50, contienen una revelación ampliada a Moisés por parte de un ángel de la presencia. Eso es importante. Aquí se introduce el concepto de el ángel de la presencia como uno que le va a dar una revelación amplia a Moisés en el monte Sinaí. Me parece este texto muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar en los escritos nazarenos cómo se habla de la ley dada a Moisés por medio de ángeles. Algo que usted va a leer en el Nuevo Testamento, que cuando usted se topa con el mundo rabínico va a descubrir que los rabinos van a decir que eso es falso, que la Torá claramente enseña que quien entregó la Torá fue Hashem. Y sin embargo, vamos a tener evidencia en el tiempo del Segundo Templo donde se creía que sí Hashem dio la Torá, pero la dio por medio de ángeles, por medio de mensajeros. Y aquí tenemos un ángel de la presencia, la cual se va a hablar mucho en este capítulo inicial del libro de Jubileos. El ángel le cuenta a Moisés la historia primitiva de la humanidad y la historia posterior del pueblo elegido de Dios hasta la época de Moisés. El autor de este libro siguió el bosquejo de la historia de Israel que se da en Génesis y los primeros capítulos del Éxodo. Al volver a contar las narraciones bíblicas, el autor las ha condensado libremente, como por ejemplo la historia sobre las plagas de Faraón, que se encuentra en Éxodo 7 al 10, en Jubileos 48, 4 al 11 se abunda sobre ello. El autor también omitió, por ejemplo, la bendición de Efraín y Menasé, que se encuentra en Génesis 48, 1 al 20, y expurgó, por ejemplo, la noticia de que Abraham presentó a su esposa a los gobernantes extranjeros como su hermana. O sea, de cierta forma, omitió la idea de que Abraham pudo haber mentido. Obviamente, tenemos que recordar que para ese entonces no existía la ley de no mentirás, por consiguiente, Abraham no cometió un delito ante los ojos de Hashem. Y eso lo enseña Pablo de Tarso muy claro con respecto a cuando fue entregado la ley. También tenemos el ejemplo, una explicación del incesto que cometió Rubén en Génesis 35, 22, en Jubileos 33, 2 al 20 se abunda sobre eso. Y hay complementos, como por ejemplo con respecto a la juventud de Abraham, en Jubileos 12, 1 al 8, 12, 14, 16 al 21 y 25, 27. Y a veces se reformula episodios bíblicos, como por ejemplo el pacto de Isaac con Abimelech, que se encuentra en Génesis 26, 23 al 33, que en Jubileos se encuentra en el capítulo 24, 21 al 33. Así que al describir la historia en forma de jubileos, el libro de Jubileos va a distribuir la narración en periodos de jubileos. Y vas a ver que el libro comienza con una introducción, y entonces en los capítulos 2 y 4 habla de la historia de la creación y Adán. En los capítulos 5 al 10 habla de la historia de Noé. En los capítulos 11 al 23, 8 habla de las historias de Abraham. En el 23, 9 al 32 hace una digresión sobre la muerte de Abraham. Y en los capítulos 24 al 45 se habla sobre Jacob y su familia. Y en el 46 al 50 se hacen historias con respecto a Moisés. De lo que he podido leer y analizar
de este libro, me llama la atención cómo el autor coloca al ángel de la presencia como figura importante en la entrega de información sagrada a Moisés. Esto me acuerda a Pablo en Gálatas, quien dijo que la ley fue entregada por medio de ángeles en mano de un mediador, Gálatas 3:19. Y también tenemos el testimonio de Esteban, el mártir, haciendo una declaración semejante en Hechos 7:53. Según el autor de Jubileo, este ángel de la presencia es el mismo que anduvo delante del campamento de Israel. Muy interesante esta idea. En Jubileos 1:27 se habla sobre él. En Jubileos 1:29 el ángel de la presencia recibe las tablas que contienen la división de los años desde la creación de la ley y el testimonio, según el conteo de semanas de año. Esta expresión, semana de año, es muy interesante dado que en el libro de Daniel la escatología del fin de los tiempos, según su autor, está basada en semanas de años. Ahora, quiero traerle a ustedes el primer capítulo y quiero leerlo con ustedes para que ustedes vean a partir de esta lectura ciertos detalles que a mí me llamaron mucho la atención cuando comencé a leer el libro. Detalles que a mí me parecen importantísimos, que contribuyen a nuestro conocimiento del mundo de los escritos nazarenos y su pensamiento. Así que vamos aquí, con favor del Eterno, para cambiar esta pantalla. Y vamos a comenzar la primera lectura. El texto comienza de la siguiente forma. Presta atención, dice: en el año primero de la salida de los hijos de Israel de Egipto, en el mes tercero, a los 16 días de aquel mes, escuche bien qué interesante, habló el Eterno a Moisés, diciendo: sube a mí al monte y te daré 2 tablas de piedra de la ley y del mandamiento que yo he escrito para que le enseñes. Voy a hacer una pausa ahí en ese primer versículo. Quiero que presten atención a algo muy interesante. El autor de Jubileos está estableciendo en esta narración una fecha específica de cuándo ocurrió el evento del Sinaí, el evento de la teofanía en el Sinaí. ¿Ok? Miren qué interesante. Está diciendo que fue en el mes tercero. ¿Ok? Y dice que ocurrió a los 16 días de aquel mes. A los 16 días de aquel mes ocurrió esta revelación. Déjenme abrir aquí la pizarra para poder escribir un poco aquí con ustedes algo que yo he hablado ya en otros estudios cuando llegamos al capítulo a este capítulo del libro de Éxodo, y que también he hablado en el periodo del tiempo de Shavuot. Pero hoy lo voy a traer nuevamente. Quiero que ustedes vean esto. El autor está reconociendo una fecha específica de cuándo ocurrió esta teofanía en el Sinaí. ¿Ok? Si usted va al capítulo 19 del libro de Éxodo, va a encontrar lo siguiente, y voy a leerlo de aquí, y después me lo muestro en pantalla. Al tercer mes de la salida de los hijos de Egipto, de Israel, de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Esa es la traducción tradicional que tenemos en nuestros textos al español de ese relato del Sinaí. Incluso lo pueden ver aquí en pantalla. Esta es la versión que leí, la versión textual. Si vamos a la versión Las Américas, también dice lo mismo. El tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Ahora, sabemos que la Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita en hebreo y fue traducida al griego se dice que en el siglo III antes del primer siglo, o sea, estamos hablando de 300 años aproximadamente, de 300 al 250 antes del primer siglo. Se dice que fue cuando se tradujo al griego la Biblia hebrea y se conoce como la Septuaginta. El autor de Jubileos se va a dejar llevar por la lectura del texto hebreo para establecer la fecha específica de este evento. De acuerdo al autor de Jubileos, los hijos de Israel llegaron un día específico al desierto de Sinaí. Y para poder sacar ese día, hay algo bien interesante que tenemos que hacer dentro de la lectura. Y es que si Dios le dijo a Moisés que al tercer día iba a ocurrir la teofanía, entonces hay que contar hacia atrás estos 3 días. ¿Ok?
Mire qué interesante esta lectura de Moisés. Moisés, Dios hace su revelación en el Sinaí al tercer día y inmediatamente al otro día Moisés asciende al monte. Se podría decir que asciende al monte este mismo día o al propio tercer día. De acuerdo al autor de Jubileo, en la lectura que vamos a hacer aquí, en el texto hebreo hay un día específico donde el Eterno llega, donde Moisés llega con el pueblo de Israel. Y ese día se llama Yom Hasé. Vemos aquí en hebreo, Bayom Hasé, en el día Hasé, ese. Pero el autor de Jubileo no traduce Hasé como ese, o ese mismo, sino que lo traduce como un número. El número, ese número. Y Hasé, en el texto hebreo, Hasé, tenemos aquí Zain, Hey, Hasé, eso es lo que se traduce como Hasé, que tenemos traducido como ese mismo día. El autor de Jubileos, el lo utiliza para especificar el número del cual se está hablando. Y saca el número de esta lectura, 7 y 5, que es igual a 12. O sea, Moisés llegó el día 12 al monte Sinaí. Y cuando comienzas a leer, el Eterno le dice, mañana, el día 13, santifíquense hoy y mañana para que puedan estar listos para el tercer día. ¿Ok? Eso es lo que le está leyendo. 13, 14, santifíquense hoy y mañana porque al tercer día yo les voy a hablar. Algunos comentan que al otro día fue que el Eterno le habló a Moisés y que ocurrió entonces la teofanía 3 días después, donde el día 16 ocurre la conversación. De acuerdo a este autor de Jubileo, así fue que ocurrió ese evento. El autor de Jubileo está estableciendo, basado en la lectura que él hace del texto hebreo, que en el día 16 del mes número 3, después de haber llegado el día 12 al monte Sinaí, es cuando Dios le dice a Moisés que suba. Eso es algo bien interesante. El versículo 2 dice, y Moisés subió al monte del Eterno, y la gloria del Eterno habitó sobre el monte Sinaí, y una nube lo cubrió con su sombra durante 6 días. Y el séptimo día llamó a Moisés desde de medio de la nube, todo esto siguiendo la lectura que se encuentra en la Torá. Y la apariencia de la gloria del Eterno era como fuego ardiendo en la cima del monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y el Eterno les reveló lo que era en el principio, lo que sucederá en el futuro. O sea, que aquí está diciendo el autor de Jubileo que lo que leemos en Génesis 1, a partir de Génesis 1, Dios se lo reveló a Moisés en el Sinaí. O sea, que para el autor de Jubileo, la lectura del libro de Génesis es una lectura que Dios le reveló a Moisés. Moisés conoce la lectura de Génesis a partir de la revelación del monte Sinaí. Y lo que sucederá en el futuro, Dios también se lo reveló a Moisés en el Sinaí. Esta lectura me parece bien interesante. O sea, a Moisés ya se le había dado a conocer lo que habría de suceder en los días por venir, cuando él estuvo en el monte Sinaí. El relato de la división de todos los días de la ley y del testimonio. Y él dijo, pensad en todo lo que os diré en este monte, y escríbelo en un libro, para que vea su descendencia que no los he abandonado a causa de todo el mal que han hecho. Perdóname, aquí repetí la palabra. Para instigar la transgresión del pacto que establezco entre vosotros y yo hoy en el monte Sinaí para sus descendientes. Y así será, que cuando le sucedan todas estas cosas, ¿qué cosas le van a suceder? La revelación que Dios le va a dar a Moisés con respecto a lo que Israel va a hacer después de haber recibido el pacto. Que sabrán que yo he sido más justo que ellos en todos sus juicios y obras, y sabrán que realmente he estado con ellos. En otras palabras, el autor de Jubileo ve que a Moisés se le reveló en el Sinaí que Israel va a violar el pacto, que va a abandonar todos los preceptos, que Israel va a desobedecer
la promesa que le hicieron a Dios de ser un pueblo santo y apartado. Entonces dice, continúa el versículo 7 diciendo, y tú escribe para ti todas estas palabras que te haré saber hoy, porque conozco su rebeldía y su terquedad antes de hacerlos entrar en la tierra que juré a sus padres, Abraham, Isaac y a Jacob, diciendo, daré a tu descendencia una tierra que emana leche y miel, y comerán y se saciarán y se volverán a dioses extraños, aquellos que no pueden salvarlo de ninguna de sus aflicciones. O sea, Dios, el autor de, o sea, para efecto del autor de Jubileos, Dios le está revelando a Moisés que Israel va a empezar a adorar a dioses extraños cuando entren a la tierra. Y este testimonio será oído como testimonio contra ellos, porque olvidarán todos mis mandamientos, todo lo que yo les ordenaré, y andarán en pos de los gentiles, o sea, de las naciones, y en pos de su contaminación y vergüenza, y servirán a sus dioses y serán para ellos escándalo y aflicción y tormento y lazo. Y muchos serán destruidos y apresados y caerán en manos del enemigo porque han abandonado mis ordenanzas y mis mandamientos y las fiestas de mi pacto, mi Shabbat, mi lugar sagrado que yo santifiqué para mí entre ellos, y mi tabernáculo y mi santuario que santifiqué para mí en medio de la tierra, para poner mi nombre sobre ella y habitar allí. Y se harán lugares altos y arboledas e ídolos tallados, y cada uno de ellos adorará a su propio ídolo para extraviarse, y sacrificarán a sus hijos a los demonios y a toda obra de error de su corazón. Y quiero darle para atrás un momento. De acuerdo al autor de Jubileos, Dios le está diciendo a Moisés que Israel en el futuro va a olvidar el pacto y se va a volver a las prácticas abominables que los pueblos de la tierra donde ellos van a poseer. Estamos hablando de la tierra de Canaán, hay que entender el contexto, amigos, y esto es un libro perteneciente al tiempo del segundo templo. El autor está teniendo en cuenta el pasado que Dios le ha hablado a Moisés, que es el futuro para Moisés y el pasado para su autor. Así que en ese sentido, no puedes mirar este texto como algo del presente en el cual estamos viviendo, que muchos, estoy seguro que muchas personas de las raíces hebreas leerán esto y empezarán a aplicar eso a su tiempo presente. Nada que ver, porque si no conoces el contexto y la historia y el desarrollo del texto, vas a fallar en el blanco a la hora de exponer lo que se está hablando aquí. Ahora, lo que llama la atención es que si Moisés, de acuerdo al autor de Jubileos, si Moisés está recibiendo esto en el Sinaí, hace total sentido que luego en el libro de Deuteronomio, Moisés comience a hablar de la forma en que habla. Moisés está hablando en Deuteronomio de que el pueblo tiene ante ellos la bendición y la maldición, y que las maldiciones van a caer sobre ellos por haber violado el pacto. Incluso hay un cántico, el cántico de Moisés en el capítulo 32, donde parece Moisés decir que el pueblo va a extraviarse en sus caminos. Si usted lee el versículo 15, usted lee el capítulo 32, pero si va al versículo 15, el versículo 15 dice, pero Yoshurun engordó, tiró coces, engordaste, te cebaste, te pusiste rojizo y abandonó al Dios que lo había hecho. Menospreció la roca de su salvación, lo provocaron a cielos con extraños. Lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos recién llegados que vuestros padres no temieron. Despreciaste la roca que te engendró y te olvidaste del Dios que te dio a luz, y lo vio el Eterno y se encendió a ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Dijo entonces, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál sea su fin, porque son generación perversa, hijos infieles. Y si sigues leyendo ese texto, que es el Cántico de Moisés, entonces puedes ver que el autor de Jubileo está entendiendo que el Cántico de Moisés es el producto de una revelación que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. Sabemos claramente que la lectura de Deuteronomio ocurre en las planicies del Moab, cerca del Jordán, próximo a cruzar. Moisés está dando su último discurso antes de fallecer, pero el autor de Jubileo entiende que este discurso de rebeldía y el cántico que se convertiría en memorial, porque tenemos que recordar que muchas de las profecías son en forma de cánticos para memoria de las personas que están escuchando estas palabras, porque en el tiempo antiguo no había la facilidad de leer los rollos como tenemos hoy día. Y en esta lectura
de Jubileos, podemos ver que el autor de Jubileos está asociando este discurso con recuerden que Moisés está en el Sinaí. El autor de Jubileos está entendiendo, está asociando el discurso de Moisés en la planicie del Moab como una revelación ya dada por Dios en el monte Sinaí. Y eso es muy interesante porque estamos viendo cómo el autor de Jubileo está creando una asociación de eventos o una explicación de cierta forma, o sí, podemos decirlo así, una explicación del por qué las cosas están escritas de la forma que están escritas y están colocadas en el lugar que están colocados. Él está de cierta forma explicando que Moisés, antes de dar este cántico, antes de hablar las cosas que dice Deuteronomio con respecto al abandono del pacto, ya Dios se lo había anticipado a Moisés en el Sinaí. Moisés como profeta recibe esa revelación. En el versículo 12 dice lo siguiente: y les enviaré testigos para que les dé testimonio, pero no escucharán. Este texto me parece muy interesante. Mira lo que dice al final. E incluso matarán a los testigos. Este texto es muy interesante porque es un texto que pertenece al tiempo del segundo templo, antes de Yeshua. ¿Será acaso que Yeshua sabía este libro, conocía de este libro? Existe la posibilidad de que así haya sido. No lo sabemos, no podemos afirmar que así lo es, pero es el mundo de Yeshua. Es el mundo donde Yeshua camina. Es el mundo judío de que Yeshua camina. Y traigo este texto, quiero que ustedes vean este texto del libro de Mateo, que a mí me llama mucho la atención ahora que yo leo esto, porque vamos a encontrar en una parábola de Yeshua, se va a encontrar en el capítulo 21, versículo 33, Yeshua dice, oíd otra palabra. Déjeme buscarlo a ponerlo en pantalla. Mateo 21, 33. Miren esta parábola de Yeshua, muy interesante. Luego de haber leído este texto que acabo de leerle, esta parte del texto donde dice, y les enviaré testigos para que les dé testimonio, pero no escucharán, e incluso matarán a los testigos. ¿Quiénes son estos testigos? Miren esta parábola de Yeshua. Me parece muy interesante estas palabras de Yeshua a la luz de lo que estamos leyendo. Si es que Yeshua de alguna forma tuvo conocimiento de estas cosas que estamos leyendo aquí en este libro. Y a mí me parece que sí. Me parece que sí, aunque no lo puedo afirmar categóricamente. Mire lo que dice Yeshua aquí. Oíd otra palabra. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Quién es ese? El Eterno, el Santo bendito sea. Y cuando se acercó el tiempo de sus frutos, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a sus siervos, uno golpearon, otro mataron y otro apedrearon. De nuevo envió a otros siervos más que los primeros y le hicieron igualmente. Finalmente les envió a su hijo, pensando respetarán a mi hijo. Miren qué interesante. Antes de llegar al versículo 37, Yeshua está diciendo que Dios, quien es el padre de familia en esta parábola, envió a siervos a los labradores. ¿Quiénes son esos siervos? ¿Quiénes son esos siervos? Esos siervos son los profetas. Los textos que tenemos en los profetas, los libros proféticos que tenemos hoy, los rollos de los profetas, y todos los profetas que tal vez no escribieron, pero hablaron a esa generación, de acuerdo a Yeshua, fueron muertos por haber ido a los labradores a pedir el resultado del trabajo que se le encomendó hacer. Es interesante esta parábola de Yeshua porque un libro antes de Yeshua está diciendo algo similar. Vamos a verlo. Dice, y les enviaré testigos para que les dé testimonio, pero no escucharán e incluso matarán a los testigos. Y perseguirán a los que buscan la ley y lo descuidarán todo y comenzarán a hacer lo malo ante mis ojos. Miren qué interesante. Perseguirán a los que buscan la ley. O sea, perseguirán a aquellos que buscan andar en el camino de Dios, que buscan seguir el camino de Dios. Y mire, si usted va al Sermón del Monte, el famoso Sermón del Monte de Yeshua, capítulo 5, vas a encontrar algo similar de parte de Yeshua. En el versículo 10 del capítulo 5, Yeshua dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino
de los cielos. ¿Qué justicia está hablando aquí? La justicia que se encuentra en la ley. O sea, la justicia se refiere al camino de Dios. Continúa el texto diciendo, y esconderé de ellos mi rostro y los entregaré al poder de las naciones. Eso me acuerda de Deuteronomio 32, donde está diciendo, esconderé mi rostro de ellos para ver cuál es su fin. Eso está en el 32, 20, donde dice, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál sea su fin. Está prácticamente expresando lo mismo aquí en este texto. Los entregaré al poder de las naciones para que sean cautivos, después a devorados, se refiere al exilio. Los quitaré de en medio de la tierra y los esparciré entre las naciones. Lo mismo que Moisés está diciendo en Deuteronomio, está también aquí diciéndolo el autor de Jubileos. O sea, Dios le reveló a los ojos del autor de Jubileos. Recuerde que Jubileos se escribe después de Moisés. Pero a los ojos del autor de Jubileos, Dios le reveló estas cosas en el Sinaí. Y esto tiene sentido porque Moisés entonces va a hablar como profeta de lo que va a hacer Israel en el futuro. Ya Hashem se lo había revelado en el Sinaí a Moisés. ¿Ok? Se olvidarán de todas mis leyes, de todos mis mandamientos, de todos mis juicios y se equivocarán en cuanto a lunas nuevas, los Shabbats, las fiestas, los jubileos y las ordenanzas. O sea, según el autor de Jubileos, el pueblo de Israel va a fallar incluso hasta en la fecha de las santas convocaciones. Este texto es muy interesante. ¿Por qué? Porque en el tiempo del segundo templo, en el tiempo de Yeshua, incluso antes de Yeshua, ya existía contiendas y discusiones con respecto a las fechas sagradas y cuándo se observaba. Por eso yo personalmente me quedo, pues, me reservo el asunto de cuál es el calendario correcto, si debemos seguir hoy el calendario del judaísmo o el calendario bíblico, si el de Michael Rood es el correcto, si es el de Nehemia Gordon, si es el de los rabinos. O sea, ¿cuál es el calendario correcto? Yo no puedo decir a ciencia cierta, yo no puedo afirmar categóricamente cuál es el calendario correcto, porque sí puedo decirle que desde el tiempo del segundo templo habían discusiones con respecto a cuál era el calendario correcto, y eso te muestra claramente que en algún momento de la historia de Israel se perdió el conteo de los tiempos. Se perdió el conteo de los tiempos. Esto te enseña a ti, escuche bien, amigo que me está escuchando, viendo este estudio. Esto te enseña a ti algo que yo pensaba con respecto al mundo rabínico. Yo, estudiando el mundo del judaísmo rabínico, aprendí de que hay una tradición ininterrumpida de incorrecta interpretación de la Torá que sale de Moisés y llega hasta los rabinos, y que ellos preservaron todo el tiempo la observancia y las fechas y todas estas cosas que tenemos en la escritura. Esto es falso. Es falso porque cuando un tiempo atrás di una enseñanza del regreso de los que salieron de Babilonia, del regreso de ellos a la tierra de Israel, y cómo ellos se quedaron maravillados, los que regresaron, asombrados con las cosas que estaban escritas en la Torá y las fechas establecidas, y cómo ellos trataron de restaurar todo eso. Eso te dice que cuando estaban en Babilonia no observaban estas cosas, estas fechas y las ordenanzas de ellos. ¿Por qué? Porque ellos sabían claramente que estas ordenanzas y sus leyes fueron dadas para observarse en la tierra de Israel. Esa es una de las cosas que yo enseño mucho en este ministerio. Existe una gran discusión de hay que observar la Torá, hay que observar la Torá, hay que observar la Torá, pero nadie explica qué parte de la Torá es la que se debe observar de acuerdo a la escritura y no a las opiniones de hombres. Porque claramente un antiguo israelita sabía que la Torá que les fue dada era dada para observarse en la tierra que van a entrar en herencia. Es con la destrucción del templo y el establecimiento de las diferentes religiones o formas de interpretar la escritura a partir del tiempo del segundo templo en adelante, donde comienza a discutirse esos temas que se reformulan en la medida que va aumentando la presencia del exilio y la ausencia de la tierra de Israel. Así que es una nota que quiero hacerle a ustedes, que ustedes comparto con ustedes para que ustedes puedan tenerlo en cuenta. Según el autor de Jubileos, con este exilio que va a ocurrir por causa de haber violentado el pacto, el pueblo
los líderes del pueblo se van a olvidar de las leyes, de todos los preceptos, se van a equivocar con respecto a las lunas nuevas, los Shabbats, las fiestas, los jubileos y las ordenanzas. Esto de acuerdo al autor de Jubileo, Moisés recibe esta revelación. Y dice el autor en el versículo 15, y después se volverán a mí de entre las naciones con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Eso es lo que está Moisés hablando en Deuteronomio. Y los reuniré de en medio de todas las naciones y me buscarán para que así me encuentren. Cuando me busquen con todo su corazón, con toda su alma, les revelaré abundancia de paz en justicia. Y con todo mi corazón y con toda mi alma los trasplantaré como planta justa. Y serán una bendición y no una maldición. Y serán cabeza y no cola. Edificaré mi santuario en medio de ellos y habitaré con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo verdadera y correctamente, que claramente el autor está relacionando lo que Moisés está recibiendo en el Sinaí, que Moisés habló en Deuteronomio y eventualmente los profetas van a hablar, como profetas como Ezequiel, profetas como Jeremías, que habla también de cómo Dios va a establecer un pacto con el pueblo de Israel y va a establecerlos a ellos en la tierra para siempre. No los desampararé, ni serán dejados de ellos. Yo seré su Dios y será mi pueblo verdadero y correctamente, y no los desampararé, ni seré alejado de ellos, porque yo soy el eterno, su Dios. Después de estas palabras que dice el autor de Jubileos, que Dios le da a Moisés en el Sinaí, en los 40 días y 40 noches, dice que Moisés cayó sobre su rostro y oró y dijo: oh Señor Dios mío, no abandones a tu pueblo y a tu herencia, para andar en el error de su corazón. No los entregues en manos de sus enemigos, los gentiles, no sea que se enseñoreen de ellos y les haga pecar contra vosotros. Oh Señor, que tu misericordia se alce sobre tu pueblo y crea en ellos un espíritu recto. No dejes que el espíritu de Belial los domine para acusarlos ante ti y apartarlos de todo camino de justicia para que sean destruidos delante de ti. Pero porque realmente debió haber dicho: porque ellos son tu pueblo y tu herencia, a quienes salvaste con tu gran poder de mano de los egipcios. Creo en ellos un corazón puro y un espíritu santo. No dejes que desde ahora y para siempre caigan en la trampa de su pecado. Es interesante estas palabras de Moisés en el Sinaí, de acuerdo al autor de Jubileo, porque lo vas a encontrar también en el libro de Deuteronomio. Moisés en su discurso está hablando de volverse a Dios con todo el corazón, de tener un espíritu puro ante Dios para que ellos siempre anden en el camino correcto. Y el Eterno le habla a Moisés. Le dice: conozco sus contradicciones, pensamiento y terquedad, y no obedecerán hasta que reconozcan su pecado y los pecados de sus padres, pero después de esto volverán a mí con toda rectitud y con todo su corazón y con toda su alma. O sea que Dios le está anticipando a Moisés, de acuerdo al autor de Jubileo, que el pueblo se volverá a él, que el pueblo será restaurado y que las cosas que Dios habría de hacer con su pueblo iban a hacerse realidad. Dice: después de esto volverán a mí con toda rectitud y con todo su corazón y alma, y contaré el prepucio de su corazón y el prepucio del corazón de su descendencia, algo que Moisés habla en Deuteronomio, y les crearé un Espíritu Santo y los purificaré para que no se aparten de mí desde aquel día y para siempre. Este Espíritu Santo es lo mismo que usted va a leer en Ezequiel: pondré mi espíritu en ellos y haré que anden en sus caminos, en mis caminos. Y sus almas se unirán a mí y a todos mis mandamientos, y cumplirán mis mandamientos, y seré a ellos por un padre, y ellos serán para mí hijos, y todos ellos serán llamados hijos del Dios viviente. Y todo ángel y espíritu sabrá y reconocerá que son mis hijos y que yo soy su padre en rectitud y justicia, y los amaré. Esta es la declaración que Dios hace a Moisés en el monte Sinaí, de acuerdo al autor de Jubileo. Ahora, quiero que vean este texto a partir de ahora, porque hay unos detalles adicionales que quiero compartir, y con esto voy a cerrar esta primera parte del estudio de Jubileos, que quería presentarles esta introducción para que ustedes vean cómo en el tiempo del Segundo Templo se veían las cosas del pasado y la relación que tenían con el presente de ellos en el tiempo que estaban viviendo. Y nos ayuda muchísimo a poder ver el mundo de Yeshua, incluso con respecto a las fechas. Y tú puedes entender por qué Juan dice que Yeshua muere en Pascua y los demás apóstoles, los demás evangelios dicen que Yeshua come en Pascua. ¿Cuál de las dos es correcto? Algunos se burlan, los ignorantes que no conocen el mundo del Segundo Templo, que hay muchos hoy en día
Se burlan de los escritos nazarenos diciendo, mira, ni ellos tan siquiera saben si murió en Pascua o lo mataron o comió Pascua. Usted va a creer en ese texto, obviamente. Estas personas que dicen eso, lo dicen porque desconocen el mundo del segundo templo y la crisis que había en el mundo del segundo templo con respecto a los calendarios, la observancia de la ley y el problema del dominio gentil sobre la tierra sagrada. ¿Ok? Dice el versículo 26, escribe para ti todas estas cosas, todas las cosas que te daré a conocer en este monte, lo que fue en el principio y lo que será al final, lo que sucederá en todas las divisiones de los días que están en la ley y el testimonio durante sus semanas, de años conforme a los jubileos para siempre, hasta que descienda y habite con ellos en todas las edades de la eternidad. Un punto importante que quiero darle a ustedes a conocer es que cuando tú vas a la lectura de la Torá, tú vas a encontrar que el jubileo estaba relacionado a la tierra, la agricultura y las deudas o los asuntos pendientes entre prójimos, ante el prójimo. O sea, la condonación de deuda, la liberación de deuda, el regreso de la propiedad a su dueño original. Ese era la regulación del jubileo. Sin embargo, ya para el tiempo del segundo templo, el tema del jubileo era un tema de tiempo cósmico. Un tema donde los jubileos se utilizaban, de acuerdo a estos autores, los jubileos se utilizaban para contar los tiempos, las semanas de años, de acuerdo al pensamiento de Dios. Y esto es muy importante porque entonces nos arroja luz con respecto a cómo la escritura se va transformando en la medida que la revelación va ocurriendo desde los profetas hasta el tiempo del segundo templo. ¿Ok? Dice, conforme a los jubileos para siempre, hasta que descienda y habite con ellos en todas las edades de la eternidad. Y mire este versículo 27, muy interesante. Y dijo al ángel de la presencia, escribe para Moisés desde la primera creación hasta que mi santuario sea edificado en medio de ellos por los siglos de siglos. O sea, el ángel de la presencia es el que le está revelando la Torá a Moisés. Es el que le está dando a Moisés la Torá. Es el que le está dando el rollo a Moisés. Eso es lo que está diciendo este libro. Y el Señor aparecerá ante los ojos de todos. Y todos sabrán que yo soy el Dios de Israel y el Padre de todos los hijos de Jacob y Rey sobre el monte Sión por los siglos siglos. Y Sión y Jerusalén serán santas. Y el ángel de la presencia que iba delante del campamento de Israel. Este texto es muy interesante porque que iba delante, según el autor de Jubileos, cuando dice en el libro de Éxodo, y algunos rabinos dicen que el versículo 20 del capítulo 23 de Levítico que dice, de Éxodo, que dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que he preparado. Este texto, algunos comentan que este es Moisés. Moisés es el ángel que Hashem envía delante de Israel para que lo introduzca a la tierra de Israel. Algunos opinaban que era un ángel a quien Dios había escogido para eso. Incluso en la literatura rabínica se dice que es el ángel Metatrón. En el tiempo del segundo templo, este libro, que es mucho antes del pensamiento rabínico, está diciendo que era el ángel de la presencia el que iba delante del campamento, y este ángel no era Moisés, sino era un ser divino, un ser que representaba a Dios. Por eso es que se llama el ángel de la presencia, representaba a Dios. ¿Ok? El ángel de la presencia que iba delante del campamento de Israel tomó las tablas de la división de los años desde el tiempo de la creación de la ley y el testimonio, según sus semanas de años, según los jubileos, según año tras año, durante todo el número de jubileos, desde la creación desde el día de la creación hasta el día de la nueva creación. O sea, que el autor de Jubileos está diciendo que va a haber una nueva creación cuando los cielos, la tierra y todas sus criaturas sean renovadas según los poderes del cielo. Sigue cuando vamos a hablar de cielo nuevo y tierra nueva y revelaciones. Y también en el libro de Isaías, el autor de Jubileos afirma también ese pensamiento. Y según toda la naturaleza de la tierra, hasta que sea creado el santuario del Eterno en Jerusalén sobre el monte Sión. Escuche este texto, importante. Miren este detalle. El autor está diciendo que a Moisés no solamente se le dieron las 2 tablas de la ley,
sino que también se le dieron las tablas de la división de los años. Las tablas de la división de los años. Eso está interesante. Él está viendo que Moisés recibió mucho más de lo que encontramos en la Torá con respecto a la experiencia del Sinaí. Y el autor está diciendo qué fue lo que recibió. Esta parte es valiosísima, porque del grupo sectario de los fariseos, donde nace el judaísmo rabínico, nace una tradición que dice que sí, Moisés recibió mucho más y que ellos son los custodios de eso que Moisés recibió, solo que Moisés no lo recibió escrito. Dios se lo dio oral y entonces Moisés lo transmitió de forma oral hasta nosotros. O sea que tenemos un grupo sectario del tiempo del Segundo Templo que está escribiendo lo que supuestamente Moisés recibió adicional en el Sinaí. Este es el testimonio que usted va a encontrar en los rollos del Mar Muerto y este libro de Jubileo como parte de ese testimonio. Y vas a encontrar a otro grupo sectario decir, no, Moisés no escribió o no recibió por escrito lo adicional que encontramos en la Torá, sino que lo recibió de forma oral y lo transmitió de forma oral a un grupo selecto que llega hasta nosotros. Eso claramente te muestra el debate interno que hay en el tiempo del Segundo Templo. ¿Ok? Entonces dice el texto, perdón, aquí termino. Sí, hasta aquí termino por hoy. Por la semana que viene voy a entrar a la otra parte. Quiero que le echen mano a esta parte final. Vemos la idea del ángel de la presencia como aquel que había de acompañar a Israel por todo el camino. Y también vemos la idea de una tabla de división de años que contiene según semanas la ley del testimonio. Y que nos habla de Moisés recibir algo más que las 2 tablas con las 10 palabras y todo lo que encontramos en la Torá escrito. Esto es lo que busca el autor de Jubileos decir con este rollo de Jubileos, donde él está perpetuando aquello que Moisés recibió. Y esto es bien interesante porque nos lleva a nosotros a pensar cómo realmente se pensaba en el tiempo del Segundo Templo sobre las cosas que encontramos en la Escritura y cómo se entendían. Y nosotros al conocer estos textos nos ayuda muchísimo a poder ver mejor la realidad de los escritos nazarenos. Yo personalmente, y no necesito que nadie me apoye en este pensamiento, yo estoy plenamente convencido, después de haber estudiado el tiempo del Segundo Templo, que había un grupo de judíos en el tiempo del Segundo Templo que pensaba que Dios tenía un hijo y que ese hijo vendría a la tierra en algún momento y que haría algo que él que lo envió le encomendó hacer. Usted va a encontrar hoy en día diferentes videos en el mundo de rabínico. Hay un señor de Breslov haciendo videos hablando de Yeshua como el falso convento, hijo de un adulterio. Y es doloroso escuchar eso porque es un ignorante del tiempo del Segundo Templo. Está tan encerrado en el pensamiento rabínico que no ha abierto la puerta a estudiar lo que su pueblo ha dejado en herencia. Porque esos libros le pertenecen a ellos. Son sus hermanos. Son libros judíos. Los rollos del Mar Muerto le pertenecen al pueblo de Israel. Y es vergonzoso ver cómo estas personas hablan de la forma que hablan, negando la evidencia clara de los diferentes pensamientos que existían en el tiempo del Segundo Templo. Claro, si aceptan estos textos como parte del mundo de su pueblo, entonces se verían forzados a corregir muchas de las cosas que enseñan que afectaría la autoridad de su religión. Pero eso no es el propósito de este estudio. El propósito de este estudio es que ustedes puedan conocer estos textos y puedan entender por dónde está yendo el Moré Yosef cuando está explicando la Torá, está explicando los profetas e incluso las enseñanzas de Yeshua y sus discípulos desde una perspectiva que no era lo tradicional que él hacía. Y esto porque he podido conocer esto y otras cosas más que voy a estar exponiendo en la medida que avancemos en los días y el Eterno me dé la oportunidad.
No va a haber estudio todas las semanas en la página web con respecto a esto porque tengo que prepararme y tengo que escoger cuáles son los textos que voy a traer. Pero sí estaré anunciando cuándo van a estar disponibles. Así que de mi parte me despido. Va a haber una segunda parte de jubileos porque quiero llegar a una parte de jubileo donde se hablan de los Shedim, de Noé, los Shedim, el origen de los demonios. O sea, ¿qué pensaba el autor de jubileo y el grupo de discípulos del mundo de jubileo? Digo discípulos porque también custodiaban estos libros. La secta del rollo mal muerto era un grupo pequeño, no un grupo de 2 personas ni de 3, era un grupo bastante grande. Así que había un grupo que tenía consenso con respecto a este pensamiento de este rollo. ¿Quién lo escribió? No lo sabemos, pero sí tenía muy, muy buen conocimiento de la Torá y tenía conocimiento de cosas que no sabían los demás del pueblo, tal vez. Lo que sí quiero que ustedes vean en nuestro próximo estudio cómo el autor de Jubileos mira el origen de los demonios, los relatos que se encuentran en el libro de Enoch y cómo todo esto cae dentro del plan escatológico de Dios para el fin de los tiempos. Así que me despido hasta aquí. Que el Santo Bendito sea les conceda un excelente día o excelente semana, dependiendo de donde nos encontremos en la fecha, y que nos ayude en nuestro próximo estudio. Shalom.